un país donde el imaginario colectivo ha construido imágenes tan fuertes en torno a las actividades destacadas de algunas personalidades, ciertas elecciones vocacionales han sido condenadas a ser ignoradas por la sociedad. Dentro de esa categoría está la del científico. Por eso es que hoy nos proponemos conocer a dos de estos invisibles, dos personalidades inquietas que dedicaron parte de su vida a la ciencia y la investigación. Se trata del profesor Clemente Estable y del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga. Larrañaga se nos presenta como un cura con actividad política en tiempos fundacionales. Clemente Estable, un nombre con prestigio científico, pero conocido principalmente por el público por sus obras de reflexión pedagógica. Uno y otro invisibles en su actividad principal, la dedicación a la ciencia y su visión humanitaria de la sociedad. Vamos a conocer un poco más de ellos. Su nombre ocupa un lugar en la historia nacional. Fue cabildante, fue diputado, fue senador, fue hombre de confianza de Artigas durante una etapa de la gesta artiguista. Es un hombre que aparece al lado de los grandes de la historia y tal vez por eso tiene cierta cuota de invisibilidad con respecto a sus opciones personales. Vamos a hablar con el historiador Carlos de Masi del cura Dámaso Antonio Larrañaga, o el cura Larrañaga, que seguramente era como se lo conocía en su momento, que sin embargo de Masi tenía intereses que iban por otro lado, ni por la política, ni por todas esas acciones de estrategia que tuvo que llevar adelante desde el punto de vista diplomático. En buena medida la presentación que hiciste muestra su invisibilidad. Era un científico, le gustaba la ciencia, pero claro, en aquella época no era para nada una actividad que pudiera llamar la atención o que pudiera tener destaque. Larrañaga es de esos personajes que tienen las desgracias de nacer en tiempos turbulentos. Entonces tienen que hacer cosas que en realidad no es lo que quieren hacer. No pueden no hacerlas, no le dan opción. Digamos, Larrañaga tiene que actuar en política, pero es lo más distante de un político. Tiene que oficiar llevando, digamos, las ideas de Artigas a Buenos Aires, pero es él estructuralmente un componedor, no quiere conflictos, quiere que la gente se lleve bien. Entonces, claro, termina traicionando a todo el mundo, porque le hace creer a Artigas que en realidad Buenos Aires tiene buena intención, le hace creer a Buenos Aires que las ideas de Artigas no son esas, sino otras. Entonces, al final, digamos, desde esa perspectiva queda muy mal visto. ¿Y eso es a conciencia? Bueno, no sé si esa conciencia. Creo que lo que Larrañaga quiere hacer más bien es salir del problema, dedicarse a lo que a él le gusta. La mirada de la historia nacional lo cuestiona con mucha fuerza, pero con bastante injusticia, porque en definitiva se lo está juzgando dentro de lo que no es su eje principal, su línea principal. Claro, ¿cómo hablar de un científico en el Uruguay a principios del siglo XIX? Uno se pregunta, entonces, ¿por qué un hombre al que no le interesa la política termina ocupando roles tan recordados por la historia, como ser el portador de las instrucciones del año 13 a Buenos Aires, por nombrar solo alguna de sus emblemáticas misiones? Los sacerdotes eran las únicas personas que tenían formación y tiempo libre y que además no necesitaban trabajar para comer. Entonces eran los personajes ideales para mandar en misión al otro extremo del mundo, por ejemplo. Y entonces si tú mirás de los 6 diputados que elige el Congreso de Abril, 5 son sacerdotes. Eran casi profesionales de la diplomacia. Y digamos, profesionales benévolos o candidatos benévolos porque bueno, era lo que estaba disponible. Y en general aceptaban, digamos, lo tomaban un poco bueno, como una especie de obligación cívica. Hijo de un vasco español, Dámaso Antonio Larrañaga nació en Montevideo en 1771 y se formó en Córdoba y Buenos Aires, donde estudió teología y filosofía del siglo XVIII. Uno siempre se imagina las universidades españolas de la época colonial, acá serían un atraso, etcétera, etcétera. No, se enseñaba la última, digamos, lo más adelante. De ahí fue donde salió todo ese espíritu fisiocrático que tiene Larrañaga, que va permanentemente mirando lo que es apto para la agricultura, lo que se puede aprovechar de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, esa formación, digamos, mucho más científica que teológica,
Larrañaga no tenía mucha vocación de teólogo, no hay mucha cosa que se le pueda atribuir a Larrañaga en el sentido estrictamente religioso, pero sí, digamos, en ese otro que lo había conseguido en su formación universitaria. Ese es su eje principal, la ciencia. Ese es su eje principal, la ciencia. Él es una mentalidad científica y además una mentalidad moderna. Que en aquella época uno mira, incluso los que están participando en la revolución parecen más bien del siglo XVII que del siglo XIX. Larrañaga es muy moderno, es muy actual. Se preocupa por la ciencia, está muy informado en la ciencia. Lo que era la ciencia fundamentalmente en su época y la que a él más le atraía era la botánica. Seguía mucho la línea del Linneo, de clasificar, entonces siempre estaba mirando. Una de sus obras científicas más destacadas la escribió siendo párroco de la Iglesia Matriz de Montevideo. Para solucionar las diferencias entre Artigas y el Cabildo de Montevideo, Larrañaga tuvo que viajar a Paysandú. En el trayecto escribió su famoso diario de viaje de Montevideo a Paysandú, en el que describe cientos de especies vegetales y da una de las mejores descripciones del héroe y su vida cotidiana. Es notable en el viaje que hace a Paysandú, en el diario de viaje, va permanentemente mirando y describiendo lo que está viendo. Es decir, está pensando en una mentalidad evidentemente práctica. ¿Para qué pueden servir esas cosas? Está permanentemente clasificando. Y además está muy en contacto con lo que es, digamos, los centros de difusión, de producción científica en aquella época. ¿Y cuánto sabemos de sus estudios científicos y de sus trabajos? Bastante, porque él escribió mucho, pero no publicó prácticamente nada durante su vida. Y eso en el tema de la formación de la ciencia tiene su importancia, porque en definitiva Larrañaga clasificó miles de especies que había en este país, sobre todo gramíneas, muchísimas. Pero como en su momento no las publicó, digamos, esas quedan registradas en el catálogo con el nombre de la primera publicación. Entonces, muchas de las cosas que Larrañaga descubrió y clasificó por primera vez aparecen con otros nombres. De cualquier manera, hay como 650 plantas que tienen el nombre de Larrañaga como la persona que las clasificó. En los últimos años de la causa artiguista, Dámaso Antonio Larrañaga se unió a la dominación portuguesa. Incluso fue diputado al Congreso Cisplatino, en el que se acordó la incorporación definitiva de la banda oriental a la monarquía portuguesa. Sin embargo, Larrañaga aprovechó esa etapa para trabajar en algunos de los temas que más le apasionaban, como el progreso y el bienestar social. En 1818 inauguró la Casa Cuna de Niños Abandonados y 3 años más tarde impulsó la Escuela Lancasteriana, instalada en la misma casa del fuerte de gobierno, donde también funcionaba la biblioteca pública que él fundó y dirigía. Es decir, digamos, un científico que además se preocupa por enseñar a leer y escribir. Una época, fíjate, 1822, el Congreso Cisplatino, independencia del Brasil, con convulsiones de toda índole, y Larrañaga piensa en el tema de la enseñanza lancasteriana. Entraban los portugueses a Montevideo y estaba preocupado con la Casa Cuna. Es decir, fíjate hasta qué punto las preocupaciones de Larrañaga pasaban lejos de la política, ¿no? La política era casi como un disturbio de las cosas que a él le interesaban. ¿Por qué la historia puede cuestionar el accionar de Larrañaga desde el punto de vista de su fidelidad a la causa revolucionaria? Bueno, la historia, digamos, tiene la ventaja de que arma el relato con el diario del lunes, ¿no? Ahora, si uno se sitúa en la dinámica de ese momento, en la vorágine de ese momento, donde había que hacer opciones muy sobre la marcha y donde además hablamos de gente que hace opciones contra su voluntad, no quisiera estar en ese conflicto, no tiene más remedio. Entonces, ¿cuál es la opción que hace Larrañaga? Y Larrañaga hace la opción de decir, bueno, este país convulsionado lo que necesita es paz.
¿quién puede garantizar la paz? Bueno, en un principio parecía Artigas, en otro momento parecen los portugueses. Bueno, busquemos aquel que nos puede garantizar la paz pública y que se pueda desarrollar la vida con normalidad. Esa opción, que es una opción de sentido común, digamos, en la perspectiva de la historia es muy mal vista. ¿Su vínculo con Artigas fue estrecho? Su vínculo con Artigas fue muy estrecho durante un tiempo, es decir, Larrañaga fue el cura que casó a Artigas con su prima. Artigas lo tenía como una especie de referente, es decir, cuando tenía que enviar una misión lo elegía Larrañaga, y hay todo un lapso entre 1811 y 1813 donde Larrañaga es una figura de peso. 1814 tiene allí un desacuerdo con Artigas que lo lleva, digamos, a que se distancien, pero de cualquier manera Larrañaga es el cabildante de Montevideo, Larrañaga es el primer director de la biblioteca pública y Artigas le escribe con entusiasmo, diciendo: me parece notable la biblioteca, un lugar en el cual la cultura, los ciudadanos puedan ilustrarse, etcétera, etcétera. Le parece muy bien que sea Larrañaga. Bueno, está la noticia de que el santo y seña, la consigna del día de la inauguración de la biblioteca eran: sean los orientales tan ilustrados como valientes. En fin, le da mucha jerarquía. Ahora, me da la impresión de que Artigas había aprendido a conocerlo. Es decir, bueno, qué cosas se puede esperar de Larrañaga y qué cosas no. Fue senador en 1830 con la primera Constitución y se le reconocen una serie de iniciativas vinculadas a una legislación que uno podría titular como muy humanitaria. Sí, con respecto al tema de la esclavitud, Larrañaga propuso algunas iniciativas que apuntaban, digamos, a facilitar la emancipación de los esclavos. Dios me libre, Larrañaga estaba realmente en lo que podía ser la vanguardia de su época. Ahora, ¿quién podía importarle en este país que él estuviera en la vanguardia de su época? A partir de 1835, Dámaso Antonio Larrañaga retoma sus funciones eclesiásticas, pero su ceguera se acentúa y su salud ya está en claro declive. En su calidad de máxima autoridad eclesiástica, había sido designado por Manuel Oribe para desempeñar el primer rectorado de la Universidad de la República, pero no fue posible debido a que la inauguración tuvo lugar en 1849, un año después de su muerte.